Hola, mi nombre es Juan Diego Estrada Rojas, soy estudiante del Instituto Tecnológico de México, Campus San Martín. En este video presentaré con respecto a lo que es un proyecto de tópicos avanzados de programación, el cual yo elegí de una pastelería, el sistema de una venta de pastelería. Entonces, mencionado lo anterior, continuamos con lo siguiente. Lo primero para presentar lo que es el programa debemos tener activado lo que es nuestro SHAM. Para ello, en nuestra aplicación de SHAM, debemos activar lo que es el Apache y MySQL, por lo que tenemos que tener encendido esta parte. Una vez encendido, tenemos que también dirigirnos a la parte de PDAIMI, bueno, PDHIMI, MyAdmin, bueno, también pronunciado así. Para que no se esté trabando un poquito la conferencia, voy a dejar de compartir lo que es mi cámara para que sea mejor en este caso. Y voy a seguir presentando. Claro. Bueno, en esta partecita vamos a ver lo que es vamos a ver lo que es el PDA Miami del MySQL. Y vamos a crear primero, antes de ello, una base de datos. ¿Cómo vamos a llamar esta base de datos? La base de datos se va a llamar claramente pastelería. Dentro de pastelería se va a tener lo que son las tablas de ventas, almacén y usuarios. En usuarios, lo primero que vamos a pedirle de ello, está procesando, esperemos un tantito. Bueno, en lo que procesa esto voy explicando. En usuarios lo que vamos a pedir va a ser por lo regular su ID de usuario, el nombre, apellido paterno, materno, dirección, teléfono y creo que correo electrónico. Correo electrónico también vamos a pedir en esa parte. Es lo que vamos a pedir en usuarios. En ventas vamos a pedir lo que va a ser lo que es el ID de ventas, el nombre de la venta, también lo que es la cantidad de las unidades vendidas, el precio. Ah, miren, ya cargó. Como lo había mencionado en usuarios, vamos a ver lo que es el ID de usuarios, el nombre, apellido paterno, apellido materno, correo, teléfono, dirección. Ah, y la contraseña. ¿Para qué nos va a servir de esto? Nos va a servir mucho para ingresar a lo que va a ser la principal, que es la autentificación. Si nosotros no tenemos un usuario, entonces no nos va a dejar ingresar lo que es nuestro apartado principal. En un momento más se explicaría más de esto. Pero para no adelantarnos, seguimos hablando de la base de datos. Entonces, estos son los datos que vamos a tomar en cuenta en usuarios. En almacén tomaremos en cuenta lo que es su ID también, el nombre del producto, la cantidad, la fecha en que se acaba de realizar y la hora en que se realizó lo que es en el guardado del almacén. Aquí estamos especificando un ejemplo que guardamos huevos en el producto y una cantidad de 15 kilos, que son los que se encuentran en el almacén con su ID de 7 para que se encuentre. Tal hora entró y tal hora entró también. En ventas, lo que vamos a manejar en ventas en sí va a ser igual lo que es su ID de ventas, el nombre del producto, unidades vendidas, cuántas unidades se vendieron, fecha de la venta, el precio que se tomó, la hora de la venta y dirección se va a dirigir la venta, si es que hay. Si es que lo hizo personalmente, entonces nomás aquí pondríamos guión o lo dejaríamos en blanco. Y ya presentado esto de una vez, que son los datos que vamos a manejar en nuestra base de datos, vamos a proseguir con el programa. Primero con el programa vamos a realizar lo que es una interfaz de usuario, donde le va a dar la bienvenida para que pueda ingresar el nombre del usuario y su contraseña, que es lo que acabé de mencionar anteriormente, que para ello tenemos que tener un usuario y una contraseña como mínimo, ¿sí? Entonces, ahorita en un momento más que cargue lo que es el código para que podamos seguir con la explicación. Una vez ya que quedó lo que pasó al código, la interfaz, proseguimos. Para ello tendremos que crear un modelo, se me estaba pasando, sí es cierto. Tenemos que, bueno, en nuestro proyecto lo llamamos proyecto final, pero es pastelería. En ello vamos a crear lo que son 5 paqueterías, una donde va a ir las imágenes del producto, otra donde va a ir nuestro modelo de conectar a la base de datos, que es la que acabé de mencionar, que es esta,
la de pastelería, para ellos vamos a nombrar un modelo, una también para los programas que son vistas, que son nuestras tres interfaces, la de autentificación, la de validar si es que está conectada a una base de datos, y una principal donde vamos a ingresar todos los datos a las tablas. Y otra para los que son imágenes, otra paquetería de imágenes, que son para iconos y todo eso, por lo regular. No quise revolver mucho para que estuvieran en uno solo lo que son los productos y los iconos. Entonces, sabiendo esto, prosigamos con lo que es el conectar. Abrimos lo que es el archivo conectar y en un momento más se explicaría también su código antes de explicar lo de autentificación. Bueno, una vez que ya se abrió el documento de conectar, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer para lo que es nuestra clase conectar es importar las siguientes librerías para conectarla a la base de datos. La de Java SQL Connection, SQL Drive Manager, SQL Excepciones y el JSON. Bueno, para el primero lo que debemos hacer es crear nuestro método de public class conectar, el cual va a mandar a traer lo que es la ruta de nuestro, pues se llama la ruta donde se va a conectar, que es el MySQL, aquí. Si va a tener un usuario, en este caso le definimos sin ningún usuario, o sea que no tenga ningún usuario en sí, y una contraseña también, porque esto lo vamos a tomar en cuenta para nuestra base de datos, y lo que es a dónde se va a conectar, sí, cierto, aquí está, esta es la liga, aquí, a dónde se va a conectar. Estamos haciendo referencia que se va a conectar en el puerto de 36.6, en localhost, o sea que no tiene ningún usuario, ni un ID de un ejemplo, si es que lo queremos conectar a un servidor, a dónde, no tiene ninguno. ¿Y a qué tabla o base de datos vamos a conectarla? En este caso estamos haciendo referencia a pastelería, que es donde los deseamos conectar en este caso. Entonces ponemos lo que es en este apartado, lo que es el nombre de la base de datos. Y ese es el drive para saber si está conectado. Bueno, una vez hablado esto, en un public creamos un método main. En este método main vamos a hacer la conexión con lo siguiente. Si con es igual a lo que es los usuarios de el usuario y la contraseña, entonces que verifique la conexión. Bueno, vamos aquí a identificar en primer lugar el drive, a qué clase se está conectando y generar la conexión. De ahí vamos a verificar la conexión de ahí con el con. ¿Cómo lo vamos a verificar? Para ello tenemos un autentificador, que es no, es un validar. Con esta partecita vamos a validar si está conectada a nuestra base de datos, que es lo que estamos haciendo referencias. Y con un JSON vamos a decir que si la conexión fue exitosa o si la conexión fue fallida. En este caso nos tendría que salir con un JSON y mandar a imprimir este mensaje. En este caso los anulé. Pero si los quitamos nos tendría que salir a la hora de pasar acá, al presionar los dos botones. Si en dado caso ninguna de las dos opciones no se conectó o no está conectada o está fallida la conexión, entonces que nos marque un error, el cual nos diga por qué razón no se conectó y ya. Con eso sería el mensajito para conectarse del error. Después hacemos un constructor, el cual retorne lo que es nuestro valor nulo de con. También hacemos un constructor, bueno, hacemos un nuevo método para terminar la conexión, el cual con lo igualamos a nulo y preguntamos la siguiente condición. Si con es igual a nulo, entonces que diga que la conexión es finalizada y automáticamente sería nuestra clase de conectar. Ahora pasemos con la parte de conexión, porque eso está vinculado a lo que es lo siguiente. En nuestra parte de conexión, como lo hicimos en un método de interfaz, nomás mandamos a traer lo que es la importación del modelo a conectar, que es la partecita de nuestra carpeta, que es la acción que va a tener. Y mandamos a traer también el Java SQL para que se conecte. ¿Y a dónde se va a conectar? La parte de aquí va a decir que si con es igual a new conectar, entonces que la conexión rec sea igual a con.get de la conexión, o sea que nos muestre el mensajito de conexión.
y para desconectar, o sea que se termina la conexión de la base de datos cuando le demos en desconectar el botón de acá. Conectar y desconectar. ¿Sí? Esas son las dos acciones que haría nuestra interfaz de validar. Y eso sería lo que haría en esta interfaz, porque lo demás ya es lo que nos da la misma interfaz. Exporta lo que son los botones, el panel y el método main. Proseguimos a la partecita de autentificar. En la parte de autentificar es algo parecido a lo de la parte de validar. También tenemos que exportar el método modelo de conectar, que es para que conecte a la base de datos. Importamos también el color, el Java Connect el color, también el Java SQL Connection, el SQL prepare state, los resultados set, SQL excepciones, si es que hay una excepción de algún error para que podamos saber, y statement, bueno, esta siguiente librería, así como también el JSON que nos va a servir mucha ayuda. Bueno, con lo siguiente, primero lo que debemos hacer es en nuestra misma interfaz generar un panel. Y a dicho panel vamos a generar un más clic, que es lo que vamos en esta partecita. Aquí vamos a hacer lo que el siguiente es un más clic, un más enter y un más salida. El mouse click es cuando el mouse entra al espacio lo que es en esta partecita. O sea, supongamos que mi mouse entra a este rectángulo en gris. Es como en esta parte. Entra mi mouse y cambia de color. Sale y vuelve a otro color. Entonces, cuando entra, se supone que en esta partecita se va a poner en rojo, igual. Entonces, cuando entra en mouse click, tiene la que es la entrada, perdón, mouse entrada es cuando tiene la entrada ¿cómo se llama? Del color. Y mouse salida es cuando regresa al tono de gris. El mouse click es para que reaccione a lo que es la partecita de la acción que queremos realizar. Y es lo que voy a explicar. Cuando dé lo que es el mouse click al botón, automáticamente salga y cierra la interfaz en esta acción del código. En el mouse entrada, estoy diciendo que cuando entra el mouse, o sea, entra a esta partecita, un ejemplo, cambie de color a rojo. Y cuando salga, regresa a su mismo color, que es el gris. Bueno, en la partecita del botón de iniciar, que es aquí en la de los paneles, iniciar, nombre del usuario y todo eso, tenemos un botón. Para ello, el usuario tiene que llenar primero lo que es su nombre y su usuario, que es lo que había mencionado anteriormente. En nuestra tabla de base de datos mínimo tenemos que tener un usuario ya creado para que ellos se nos facilite más conectar a la conexión. Bueno, prosigamos. En el botón de iniciar, a la hora que ejecute el usuario o dé clic en él, tenga la siguiente acción. Bueno, el siguiente evento, que es la acción, sí, cierto. La siguiente acción en un mouse clic. O sea, a la hora que le dé clic a esto, se cumple el siguiente con un trick catch. Si el usuario es igual al usuario que tenemos a la contraseña y la misma contraseña de la misma tabla de usuarios y son correctos, entonces que ejecute las siguientes instrucciones. Que le dé un mensaje de bienvenida y lo deje acceder a la parte principal de esta parte. Lo deje acceder. Y que cierre la anterior interfaz, o sea que es nuestra partecita de usuarios, que esta a la hora que lo lleva a principal, esta se cierre. Y si en dado caso la contraseña no es correcta, o sea, no es igual a la que tenemos en esta parte, por ejemplo, que es juan@gmail.com y su contraseña 12345, si no es igual a eso, entonces que proceda a la siguiente acción, que le diga al usuario que si su contraseña es incorrecta, ¿sí? Entonces tiene que volverlo a intentar y no lo va a dejar acceder. Esa sería la acción que va a realizar nuestra misma interfaz de autentificación. Y si nos vamos a la parte de más abajo, pues ya sería lo que son las otras partecitas del método de interfaz. Está su método de main y los botones, labels que se ocuparon y etcétera. Ah, otra parte muy importante en este caso. Se me estaba pasando, creo que en validar. Déjeme regresar. No,
Ok, bien, estamos entonces a tiempo todavía de corregir ese error. Debemos reaccionar un método, o como decía en el método de programación orientada a objetos, debemos hacer un objeto el cual nos diga que es conectar, bueno, sea conectar a la base de datos, con lo cual se llama así. Si es eso, lo de la conexión, entonces que se vaya a conectar a la base de datos. O sea, este método en sí es el que nos va a hacer o nos va a ayudar a conectar a la base de datos, que es la parte de, si no me equivoco, sí. Con esta partecita, que es la declaración de CN, que lo estamos guardando, un ejemplo. Hacemos un objeto aquí, llamado CC, y lo igualamos a la conexión de CN igual a la conexión del get de connection, o sea que muestre la conexión. Al mostrar la conexión, CN está mostrando la conexión a la tabla de usuarios y está preguntando que el correo y la contraseña, ¿cuáles son? Si estos son iguales, que los muestre entonces. Bueno, no los va a mostrar, sino los va a comparar. Y ya conforme a eso se ejecuta la acción. Primero está averiguando si son iguales las mismas contraseñas a lo que tiene el usuario y contraseña de aquí, de la base de datos. Por esa razón, esto es importante. Estas dos líneas son muy importantes, ya que estas nos permiten conectar a nuestra base de datos en SHAM. Ahora pasemos a lo que es la principal. Yo sé que suena muy largo y está muy extendido todo esto, pero es muy divertido y es muy entretenido toda esta partecita. Bueno, prosigamos. Les acabo de dar un spoiler sin querer. Este es el diseño del sistema de ventas. Este sistema tiene lo que es un logo, tiene lo que son 5 botones. Sé claramente que no se ven, porque en sí, a la hora de correrlo, tienen un color y una letra blanca. Por esa razón no se ve o no se logra apreciar con mucha precisión. Pero cuando corramos lo que es el programa, lo podrán visualizar mejor. Bueno, lo primero que debemos hacer aquí, en este caso, es con un panel, que era lo que son las siguientes interfaces. Lo que es el pie de notas, bueno, la parte del menú más bien, la parte del menú, la parte del pie donde vaya el menú, lo que es el título, y estas simplemente son etiquetas, las cuales son imágenes y está decorando. En esta partecita arriba tenemos como un menú de salida, el cual al ingresar lo anterior, que es el panel, en esta partecita a la hora que el mouse entre, simplemente con darle clic, que salga, no cambie de color ahora. Simplemente se active como la manecita, todo eso, y ya salga lo que es de la interfaz. Bueno, en esta partecita lo que hicimos es generar 5 botones, uno llamado registrar, otro almacén, productos, contabilidad y decoraciones. ¿Por qué decoraciones? Lo que quise aquí hacer yo son 2 productos. Uno del producto es un ejemplo de los pasteles y otro de las decoraciones, ya que hay pastelerías por lo regular que venden decoraciones como velitas de cumpleaños, globos, gorros, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón se generó eso. Lo que vamos a hacer aquí es poner lo que es varios campos text field para que ingresen los datos. ¿A qué significa cada uno? Un ejemplo aquí decimos que es el nombre del producto. Aquí deben de ser el usuario poner el nombre del producto, aquí la cantidad, aquí la fecha y aquí la hora. ¿Sí? Aquí deben de ingresar todos los datos. En este apartado estamos haciendo lo que es una como tipo búsqueda, porque aquí generamos un ID y conforme al ID vamos a buscar lo que es los datos para que se muestren la siguiente interfaz en esta partecita. Un ejemplo, si yo pongo acá en esta parte un valor del 9, entonces que en esta parte me ingrese lo que tenga el valor 9, el ID 9. Y el ID 9 no se puede tener lo que son harina, 1 kilo de harina, no, harina, y la cantidad sería 10 kilos, la fecha a lo mejor el 29 del 05 del 2023 a las 10:45 p.m. Y eso serían los datos que se buscan adentro del 9. Un ejemplo, también creamos aquí 3 botones, uno llamado guardar. Este va a tener como ejecución que a la hora de que nosotros ingresemos todos los datos, se guarden a nuestra base de datos y automáticamente aparezcan en esta partecita. Ahorita les muestro. Aparezcan en esta parte, almacén.
A la hora de darle a presionar al guardar, automáticamente manda ya, bueno, manda los datos a nuestra tabla que tenemos acá, de nuestra base de datos y las guarda automáticamente. De igual manera, si nosotros queremos eliminar lo que es no sé, un registro, nomás seleccionamos nosotros, le damos en el botón de borrar. Automáticamente se borra ese dato y desaparece también de igual manera, desaparece en nuestra base de datos y no se encuentra, ¿sí? Y en actualizar, también ahí hicimos un botón de actualizar. Este tiene como función, perdón, tiene como función en sí cuando nosotros ejecutemos el siguiente botón de buscar y pongamos lo mismo otra vez. El botón, un ejemplo, el ID 9, pongamos el ID 9 y digamos que era la harina, 10 kilos, la fecha que fue el 29 del 05 a las 10:45 p.m., ¿no? Pero se me olvidó decir que no fue a las 10:45, fue a las 10:40. Entonces, a la hora de aquí, nomás digo 10:40 p.m. y le doy al botón de actualizar, automáticamente se actualiza el atributo que nos va a aparecer en nuestra tablita. Y ahorita voy a explicar esto para qué nos sirve la tabla. Pero les digo, se va a actualizar todo lo que es los datos aquí de nuestra tabla. Simplemente si es que hicimos el cambio de la hora, se aparece 10:40 y ya se actualiza automáticamente. Ahora, prosigamos con lo siguiente. ¿Para qué nos sirve la siguiente tabla? Bueno, antes de eso, cabe mencionar que para la creación de nuestra tabla tuvimos que hacer lo que es tuvimos que arrastrar un scroll panel. Este nos va a servir para manipular arriba y abajo los datos de nuestra tabla, así como lo que estamos haciendo en la interfaz. Y también mandamos a traer una tablita, que es la parte de table. Esta tabla las mandamos a traer. Ahorita ya no mandaría ninguna a traer porque si no me saldría error. Y aquí sería un ejemplo, siempre por lo general creo que te salen las tablas 3 o 4 columnas. Si en dado caso te sale 3 o 4 columnas, entonces no nos debemos alarmar. Lo único que debemos hacer en este caso sería lo siguiente. Dale clic derecho a lo que es la tabla. Le estoy dando al scroll panel. Un ejemplo aquí en la partecita de herramientas, creo que se llama. Nos vamos a Table Contents o contenidos de la tabla. Le damos clic. Y aquí nos aparece lo que es todo lo de la tabla. Nosotros nos interesan las columnas y automáticamente aquí le podemos cambiar lo que es el nombre. Por ejemplo, yo aquí le dije como ID, entonces ID almacén y lo dejamos así. Y automáticamente hacemos lo mismo. Si nos faltó en otro caso nos faltó una columna más, le damos en el botón insertar y automáticamente este se inserta. Si en dado caso nosotros queremos eliminar esa tabla porque se nos pasó y no sé, se me olvidó que eran menos columnas, entonces le damos clic a lo que queremos, o sea, se va a tornar de color azul, le damos clic y le damos delete. Y automáticamente se borra lo que es esa columna que habíamos creado. Ok, guardamos los cambios que hicimos. Eso sería lo que debemos hacer, ¿sí? Ahí cabe mencionar que a mi tabla la nombré como tablita-al, porque hace referencia a lo que es al almacén de datos, ¿sí? Perdón, creo que había movido algo. Sí, fue el tantito lo que moví. Listo. En este caso ya sería lo que estamos haciendo con las acciones. Bueno, y tú te preguntas, ajá, ¿y para qué me va a servir todo esto? Bueno, lo siguiente que te va a servir es para dar las siguientes acciones a los botones. Pues sigamos con lo que es la programación. Importamos lo mismo, ahora sí, lo siguiente de lo anterior. Importamos lo que es el modelo a conectar que habíamos creado, la librería de SQL, todas las librerías, el log level y log lawyer. También otro paso muy importante que se me estaba pasando, quién sabe por qué se me han olvidado las cosas, es que debemos mandar también a exportar librerías, ¿sí? Entonces, en esta partecita del proyecto, para que no tengamos problemas a la table y MySQL, debemos exportar lo que es la librería de MySQL, que se encuentra en NetBeans, la versión 8.2, y Absolute Layout también. Otra parte importante es que debemos de mandar a traer otra librería, que es muy importante, que son para las tablas, que es para que nos facilite mucho. Que serían las siguientes: el Absolute Layout, el Inditex PD, el Calendar, Common, Search y MySQL Connection. Estas son las librerías que debemos tener en nuestra carpetita de librerías.
para que podamos conectarnos con facilidad a la base de datos y no se nos complique con la conexión entonces. Una vez ya mencionado esto, también para que pueda jalar lo que es nuestra base de datos, prosigamos con esa conexión. Bueno, con la explicación. Bueno, lo típico, nuestra misma interfaz nos crea un método de un constructor. Dentro de nuestro método constructor, hacemos un try catch, el cual manda a imprimir lo que es el mostrar, bueno, manda a enseñar en nuestra misma interfaz los datos de mostrar de nuestros métodos. Todo esto son métodos, aclaro. Quiero que los enseñe en nuestra tablita. Ahora sí, en esta partecita se van a imprimir los datos. Entonces creamos varios métodos, pero mediante un try catch. Bueno, y ahora para qué decías, ajá, ¿y para qué me sirven esos métodos mostrar o qué? No, no entiendo, la verdad. Bueno, simplemente el método mostrar nos sirve para lo siguiente. Primero creamos un método void para mostrar, y le agregamos que se conecta al MySQL. Y hacemos lo siguiente. Primero asignamos los nombres que van a aparecer en nuestra tablita, que son en esta parte de arriba. Va a aparecer coden, nombre, perdón. Esta es para otra parte. Es la parte de almacén. Ok, acá está. Nos va a aparecer ID almacén, nombre del producto, cantidad, fecha y hora, que son en la parte de arriba. Toda esta parte nos va a aparecer a la hora de correrlo. Y en la parte de ahí vamos a mandar a traer nuestra tablita. Un ejemplo, como lo había mencionado, la mandamos a traer a la tabla. Nuestra tabla la nombré yo como tablita-alt. Y mandamos a traer todo lo que tenga modelo. En este caso son todas las partecitas que había mencionado anteriormente. También creamos con un string, igualamos lo que es una longitud de un vector y decimos que en ese vector tenga 5 espacios. En esos 5 espacios también mencionamos la creación de los datos y también decimos en esta parte que a qué lugar se va a conectar o almacenar estos datos. Se va a almacenar a continuación a la tabla almacén, que es en la parte de acá. Aquí automáticamente se van a almacenar todos los datos que se pongan en la columna. Bueno, dichos datos que se van a almacenar se van a mostrar como datos-alt, que los va a mostrar en cada quien en su respectivo coordenada de orden. Y automáticamente aquí mandamos a enseñar todo lo que es la tablita, lo que contenga la tablita alt, que lo enseñe todo lo que tenga en su parte de adentro, ahora sí en la parte de su contenedor. Un ejemplo, si tiene 7 huevos, si tiene 7 huevos, son 15 kilos, tal fecha y tal hora, entonces con esta partecita, que es en esto, esta parte nos sirve para que pueda enseñar adentro de nuestra tabla, en nuestra interfaz, puede enseñar los mismos datos, ¿sí? Para eso nos sirve esa viga de conexión, ¿sí? Pero debemos tomar todo en cuenta esto, ¿sí? Que ya es muy importante. Una vez mencionado esto, que creamos un método main, ahora prosigamos con lo siguiente. Vamos a crear un método main para lo que es nuestro método, para un botón de buscar, y hacemos una acción perform. En nuestro action perform hacemos lo siguiente. Declaramos una variable igualada a 0 y un try catch creamos. En nuestro try catch igualamos un vector string, el cual tenga de longitud 5. También declaramos una variable entera llamada campo. Esta variable entera campo tiene como fin conectarse a lo que es nuestro campo de todo lo que tenga el campo, bueno, aclaro. Todo lo que haga el usuario, un ejemplo, yo soy el usuario, le di clic a lo que es la partecita del text field y pongo el 7, ese 7, lo que haya puesto el usuario en ese text field, lo guarda en campo automáticamente, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarré y puse el 7, pum, se guarda ahí mismo, ¿sí? Y automáticamente creamos otra variable la cual se conecta a la base de datos. Cabe aclarar que esto es muy importante, como lo había mencionado anteriormente, es para que se pueda conectar a la base de datos. Y también realizamos lo que es el resultado, donde se guarde la variable u. ¿Sí? Aquí en esta variable u está guardando lo que es la conexión, a qué tabla se vaya conectada. ¿Sí? Decimos que selecciona la tabla almacén y que busque lo que es ¿cómo se llama? La partecita del ID almacén.
En esta parte, lo que el usuario haya puesto en campo, un ejemplo, si fue un 7, que lo ponga en igualado al ID almacén. Entonces, conforme a lo que es el ID almacén, automáticamente si el usuario puso el número 7, va a aparecer en campo y va a aparecer también en la ID almacén, lo cual va a generar que mande a buscar lo que es los datos en general de ese ID a lo que le pertenece. Bueno, con un while generamos lo siguiente. Declaramos que B sea igual a 1 en cada repetición y hacemos lo siguiente. Lo que habíamos hecho anteriormente en nuestro vector, mandamos a traerlo y decimos que en la posición 00 se muestre lo que es el dato 1 en dicha posición, el primer dato. De igual manera hacemos en la siguiente posición y así sucesivamente. ¿Cuáles son los datos 1 y todo eso, no? Son los siguientes, son los que son nuestras partecitas de nuestros text fields que se ponen nombre del producto, cantidad, fecha y hora. Todo lo que tenga ahí, automáticamente que los muestre. Por ejemplo, puso 7, harina, a la hora que le doy buscar, puff, aparece harina, 15 kilos, el 29 del 05 del 2023 a las 10:45. Y automáticamente se empiezan a llenar estos datos cuando yo le di al botón buscar. Eso es lo que hace en pocas palabras, esta acción, ¿sí? Ajá, y en dado caso que el usuario, porque vamos a decirlo, a veces hay usuarios muy graciosos que ponen un dato muy erróneo y no aparece, entonces hacemos lo siguiente. Si el usuario haya puesto un 9, a lo mejor, y en nuestra base de datos dice, voy a buscar el dato 9, ok, voy a mi base de datos y pum, no hay ningún dato 9, ¿qué me sugieres hacer? Entonces nosotros como programador lo que hacemos es lo siguiente, le asignamos la siguiente acción. Si en dado caso el usuario puso un dato erróneo, el cual no aparece en dicha base de datos, entonces que le diga que el usuario no existe. O sea, ese usuario no existe y le aparezca ese mensaje. Y automáticamente a la hora que cierre esa ventanita, puede otra vez volverlo a intentar si es que dado caso se llegó a equivocar. ¿Sí? Entonces prosigamos con lo siguiente. Ah, perdón, habían dejado el 9 adentro, entonces esto no debe de quedar adentro, debe de quedar vacío. Y prosigamos con lo siguiente ahora. Ahora, tenemos tres botones, o estos tres botones. Lo que hacemos es generarle igual un action perform al botón de guardar. Al generar el botón generar un action perform, hacemos con un trick catch lo siguiente. Decimos que declaramos una variable ptst, el cual se conecta a nuestra base de datos y inserte los siguientes datos almacén, los cuales son el nombre, inserte los datos de la tabla almacén en los atributos del nombre, cantidad, fecha y hora. Como son evaluaciones, no tienen nada, están vacíos automáticamente. Y con esta partecita que creamos el PTS, mandamos a traer un set string en la entrada 1, entrada 2, 3 y 4, ¿sí? Del siguiente orden. Y mandamos a traer los siguientes campos, como los hayamos llamado. Un ejemplo aquí lo muestro. Lo llamamos campo 1 alt. Entonces, al llamarlo campo 1 alt, aquí ya lo mandamos a traer y que lo muestre a la tabla en la tabla de nuestra tabla, al guardarlo. Igual como también en el campo 2 alt, que es la partecita de la cantidad, el campo 3, el campo 4 y así sucesivamente, que son los alts. Aquí lo estoy explicando más bien, no tenía necesidad de irlo así. Bueno, es el campo 1, el nombre del producto, la cantidad, perdón que me equivoqué, la cantidad del producto, la fecha y la hora. Y aquí los guarde y automáticamente los enseña en nuestra tabla a la hora de ejecutar el botón de guardar. Y en esta partecita hacemos lo siguiente, que si en dado caso CN no está conectada a nuestra base de datos, como lo había mencionado en validar, entonces que le lance el siguiente dato. Los datos no son insertados, o no se pudieron insertar. ¿Por qué? Porque no hay una conexión. Y al no haber una conexión a la base de datos, no se pueden guardar dichos datos. Pero, si hay una conexión, entonces que le aparezca el siguiente mensaje. Los datos fueron insertados.
o le podemos poner los datos fueron insertados correctamente. Cualquiera de los dos puede quedar. ¿Sí? Ahora, lo siguiente, mandamos a traer nuestro método mostrar. El método mostrar lo había explicado anteriormente. Este método es para que podamos visualizarlo en nuestra tablita, todos los datos que se hayan guardado. Y automáticamente se van a enseñar en la tabla. Lo que hayas tú puesto en estos campos, te van a aparecer en esta tablita, así como también en tu base de datos. Lo mismo, te van a aparecer los mismos datos. A ver, prosigamos con lo siguiente. Y también aquí hacemos una excepción. Si en dado caso no se pudieron guardar los datos o no se pueden mostrar, que nos marque qué error existe por esa razón. Y también creamos aquí en esta partecita un método llamado limpiar. Este método llamado limpiar no lo habían explicado. Mandamos a traer los mismos campos como los mandamos a traer anteriormente. O sea, sus mismos nombres los mandamos a traer aquí en esta parte. Y los asignamos con un set text que estén vacíos. O sea, que se limpie la variable del text field y automáticamente ya estén limpias las variables. Esto nos va a servir mucho, el de limpiar nos va a servir demasiado para eliminar, para el botón eliminar, que es el que voy a explicar en un momento más. Entonces, en el botón eliminar, lo mismo tenemos que hacer igual. ¿Sí? Tenemos que hacer con un action perform, le hacemos una acción. En este caso, vamos a realizar una siguiente acción. Vamos a declarar una variable entera como filas, la cual la vamos a ingresar lo que es nuestro nombre de nuestra tablita y un get selección. El get selección es para seleccionar las cosas. Un ejemplo, yo estoy seleccionando, no sé, el label, el button. Esto es un get selection para seleccionar cosas. Entonces, perdón. Lo que yo estoy haciendo en este caso es seleccionar lo que tenga mi tabla. Aquí mi tabla va a tener varios atributos de varios datos. A la hora que yo le dé en una selección de un dato, automáticamente se selecciona en esta fila y se guarde lo que es la coordenada, el número, etc. También aquí creamos una variable entera llamada count, la cual está igualada a una integer parser in, la cual dice que evalúe lo que tenga nuestra tablita en la fila tal, como la había mencionado, y la pase a un toString. Ahora, con un trick catch hacemos lo siguiente, hacemos lo mismo, un PTS, el cual se conecte, bueno, declaramos una variable PTS, esta se puede llamar como sea, que se conecte, que sea igualada a la conexión de nuestra base de datos, la cual pueda borrar el dato, el dato de la tabla almacén, está que eso, el dicho ID, un ejemplo aquí, el código del ID se genera automáticamente a la hora que lo seleccionamos en nuestra búsqueda. Y automáticamente nosotros lo eliminamos. Un ejemplo, si nosotros creamos aquí el 7 y lo seleccionamos, automáticamente va y checa el ID y automáticamente pone ID 7 de almacén, será borrado. Y automáticamente se borra y aparece un mensajito al usuario, elemento eliminado. Y al eliminarse ese elemento, automáticamente se va a actualizar la tabla, o como que se vuelve a actualizar a la hora que tú le das a aceptar en el botón eliminar. Y te vuelve a mostrar lo que es la tabla, lo que es la acción de mostrar alt en la tabla y la mostrón de limpiar, que es lo que para servirnos para lo que es la partecita de limpiar, en eliminar. Y en actualizar, por último, actualizar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual, action perform, lo mismo, generamos una acción y en la misma acción hacemos lo siguiente. Esto va a cambiar demasiado. Con un trick catch definimos lo que es la conexión de nuestra base de datos a la tabla almacén. Ya me voy un poquito más rápido y generamos lo siguiente, un set. El set es para ingresar datos, si es que en dado caso nos llegamos a equivocar. Un ejemplo, que le hayamos puesto, no sé, Ramón, y nos haya faltado nomás la N, nomás Ramo, lo pusimos así. Entonces nosotros buscamos lo siguiente, hacemos la siguiente acción. Busco el ID, tal cual, del usuario, lo pongo aquí y le doy en buscar. Automáticamente me aparecen todos los datos. Y le pongo aquí en el nombre, si fue el Ramón, le pongo la N que me faltaba y le doy en botón actualizar. Esto automáticamente se actualiza los datos y aparece en nuestra tablita. Es lo que haría esa acción. ¿Sí? Ahora vamos a explicarlo con respecto al código, ya que es otra cosa. ¿Sí? Aquí decimos que bueno, nombre del producto sea igualado al valor que no se sabe por el momento
igual a cantidad, fecha, hora, permíteme, cantidad, fecha y hora. Y aquí decimos que los datos no sabemos cuáles van a ingresar. Hacemos lo mismo como lo que es en la parte de guardar. Ah, perdón, me fui un poquito más arriba. No sé por qué razón dice que guarde los datos, pero está bien, los guardo por las dudas. En esta partecita, como lo había mencionado, generamos lo siguiente. Como no se saben los datos que vamos a ingresar, por eso los mandamos a traer. Y como lo había dicho, el ID almacén nos va a servir demasiado los ID, entonces debemos tener mucho cuidado en eso. ¿Sí? En esta partecita lo mencioné, si mandamos a traer aquí el ID, se ponen los datos y los actualizamos y con el botón. Oh, nos aparece en la tabla automáticamente. Entonces, por esa razón debemos compararlo con el ID. Y aquí generamos lo que es los campos. Lo que ponga el dato get lo muestra automáticamente en nuestra tabla. Buscar alt, que es la tabla que tenemos definida. Ah, no, buscar alt es nuestra etiqueta. También lo que ponga aquí lo que dije, la acción de pongar, lo que es el 7 el 9 automáticamente le den la opción buscar, se pone aquí todo el llenado de la tabla, que son los datos de que él pertenece. Y ahí ya nosotros podemos hacer lo que es la corrección. Le damos en el botón de actualizar y automáticamente lo muestra en nuestra tabla, lo da la acción mostrar. Si en dado caso no pudo actualizarlo, que te muestre el siguiente error, que hubo una excepción, y automáticamente serían las acciones que harían nuestros botones, en este caso. Esto lo expliqué un poquito más detallado porque por lo regular todos son los mismos. Ahora sí, lo mismo que te expliqué aquí en el anterior de almacén es lo mismo, simplemente cambian los métodos, es la misma razón. Y este sería el registro del usuario. Este nos sirve solamente, lo único, ojo, aclaro, lo único que cambia aquí en este caso, a lo que es almacén al usuario, es la conexión a la base de datos. Aquí lo tenemos como nombre de usuario, ¿sí? Que va a insertar los datos al nombre, apellido paterno, materno, correo, teléfono, dirección y contraseña, ¿sí? Cabe aclarar una cosa, y aclaro muy bien. Lo que tenga tu tabla almacén, automáticamente estos atributos los pongas tal cual en la misma tabla. Porque si tú les cambias los nombres, un ejemplo, yo le pongo la N mayúscula, pero mi dato me dice lo siguiente: usuario tiene en su nombre, ahora sí, lo que está pidiendo él, lo tiene como N minúscula, y por esa razón no lo identifica. Estamos haciendo una conexión por eso. Entonces, por esa razón, los datos deben ser siempre iguales, nunca deben ser diferentes. Por esa razón, los datos deben ser siempre iguales y hay que tener mucho cuidado con eso, porque con una sola palabrita o una letra que le pongamos de más, automáticamente la base de datos no se va a poder conectar hasta que tú le pongas los mismos atributos que te aparecen adentro de ella. ¿Sí? Otra razón muy importante es que estos datos o estos signos de interrogación son los datos que no están vacíos, o sea, no tienen nada, y son los que vas a empezar a llenar. Pero no vayas a generar varios, ahora sí, no está también generarlo a lo tonto o a lo loco. Lo único que debes de generar aquí en este caso son los mismos números que te aparecen en tu base de datos. Un ejemplo aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí también debes de generar 8 signos de interrogación, ¿sí? Entonces, si tú generas más, entonces te va a decir un error que, no sé, pusiste 9. 9 es mayor a 8. Entonces, por esa razón no puedes insertar los datos. ¿Por qué? Porque te falta una columna y estás diciendo que tienes 9 columnas en esa tabla. Entonces estarías cometiendo una gran barbaridad ahí. Esas son las únicas cosas que cambian en este caso, porque les puedo mostrar lo mismo. En guardar, en buscar lo mismo. Lo mismo cambia esa partecita. Simplemente te dice que se conecta a la parte de la tabla de usuarios, a su ID, qué ID estás diciendo que es el que te quieres buscar y automáticamente. También cambian lo que son los campos y ya. Esos serían los mismos datos que deben de realizarse. Lo mismo que empezamos a realizar. Aquí lo que estamos haciendo en este apartadito son los productos. El usuario puede seleccionar el producto, puede también cambiar con el text field el precio y la cantidad en este caso. Esta parte no están programadas por el momento. Lamentablemente no se pudo programar, pero
Prosigamos con lo que es por el momento lo más importante, que es la base de datos, que es lo que más importa en estos momentos. En este apartado simplemente hacemos lo que son las ventas realizadas ¿cómo se llama? Del usuario. El usuario simplemente aquí lo que va a hacer lo mismo. Va a tener los dos botones solamente de guardar, eliminar y buscar. Y va a tener lo que son los datos siguientes: el nombre, las unidades vendidas, la fecha de venta, el precio en cuanto lo vendió, la hora de venta y la dirección. Todos estos datos se van a enseñar en la siguiente tabla cuando tú le presiones en guardar. Si en dado caso tú también quieres buscar los datos porque no sé, a lo mejor te equivocaste, lo mismo, buscas su ID conforme a lo que te aparezca acá y lo pones aquí, lo ejecutas y se llenan automáticamente los datos. Al llenarse, pues ya lo puedes modificar. Bueno, perdón, disculpa, no se puede modificar en esta parte, se me había olvidado. En esta parte, ¿por qué razón no se puede modificar? Simplemente como respetamos lo que es también el proceso de las ventas realizadas, es como llegar a un 7-Up o a un Oxxo y le digas al departamento del que te atendió, disculpa, actualíceme mi venta porque me equivoqué de producto. Entonces, obviamente, por la misma organización del producto de la tienda, te van a decir que no es posible actualizar la venta, pero sí puedes realizar otra compra nueva. Por esa razón se pone lo que es la partecita de guardar para que nomás automáticamente sepamos los datos acá. En esta parte se omite lo que es actualizar. Pero si tenemos la parte de eliminarse, entonces podríamos eliminar el dato y volverlo a generar otra vez. Y esto sería la partecita de eso. También en usuarios, se me olvidó explicar usuarios qué es lo que hacía. Usuarios también lo mismo. Te pide lo que es el nombre del usuario, el apellido del usuario, el paterno, el materno, su correo, su teléfono, su dirección y contraseña. Esto va a ser muy importante. Ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué va a ser muy importante en este caso? Bueno, esto va a ser muy importante porque conforme a lo que llenemos aquí, en estos datos, en nuestro apartado de autentificación es como nos van a dejar pasar y acceder a la siguiente interfaz. Si nosotros no tenemos un usuario ni una contraseña, no vamos a poder acceder a lo que es principal, a esta partecita. Por esa razón aquí se registra el usuario y aquí se puede almacenar los datos. Al almacenar los datos, nosotros cualquier usuario que quiera ingresar y esté en su tabla, automáticamente puede ingresar, siempre y cuando respete lo que es lo que pusieron en su contraseña y su correo electrónico. Y automáticamente pueden ingresar como normal. Lo mismo tenemos para guardar, se guardan los datos. A la hora que tú ya los llenaste, les das en guardar y automáticamente se guardan los datos en nuestra tabla. De igual manera, le damos en buscar y automáticamente se vuelven a imprimir los datos en sus text field y en el botón de actualizar podemos corregir los nombres del usuario o cualquier cosa. Y en el botón de seleccionar la eliminación, seleccionamos el atributo que queremos eliminar y se eliminan automáticamente. Y esas serían las acciones. Creo que esa fue una explicación más o menos breve a la que me quise dar a referir a lo que es nuestro producto del proyecto final. Bueno, ahora que ya dijimos todo eso, creo que se entiende más corriendo el programa. Entonces vamos a correr el programa para que se pueda enseñar y se pueda visualizar. Lo primero que debemos hacer es correr el apartado de validar. Automáticamente a la hora que corre nos va a salir una interfaz, una pestaña, también conocida así. Nos va a aparecer los siguientes dos botones. Le damos en el botón de conectar y automáticamente ya está conectada a nuestra base de datos. Cabe mencionar que aquí en esta partecita no habilité yo los mensajes de que ya se conectó a la base de datos. Entonces, por esa razón, no nos aparece la partecita de conexión exitosa o no conexión exitosa. Por esa razón. Pero las podemos habilitar sin problemas para que puedan ver si se conectó o no se conectó. Entonces, permítanme, guardo estas partecitas que son y volvemos a darle a lo que es corre el mismo programa, simplemente. En un momento más, permítanme. Bueno, volvemos a correr el programa, no importa. Ese lo cierro para que se puedan volver a correr el programa y puedan volver a ver lo que es que quería enseñarles. Automáticamente al generar esto, nos aparece el siguiente mensaje: conexión exitosa.
Al saber que ya está conectado a nuestra base de datos, hacemos lo siguiente. Vamos a nuestro apartado de autentificación y lo corremos tal cual el programa. ¿Por qué? Porque ya está conectado a la base de datos, ya tiene una conexión segura. Al generar la conexión, desconectarla a la base de datos, ya no vamos a poder enseñar lo que es o almacenar datos. En un momento más les enseñaré esa partecita. Entonces, espero que estén poniendo atención. En un momento más cargaré lo que es la interfaz. Ah, ok. Ya apareció lo que es la partecita de acá. En automáticamente el apartado de principal aparece aquí. Nos aparece primero lo siguiente. Nos pide para ingresar un nombre de usuario y una contraseña. Les mencioné anteriormente, o les había dicho anteriormente, que debemos tener una contraseña como mínimo y también un usuario como mínimo. Yo por suerte tengo una contraseña que había ingresado anteriormente. También cabe mencionar una parte muy importante. Si en dado caso estamos haciéndolo por primera vez esta partecita, vámonos a la parte de insertar los datos. Acá, en esta parte le damos insertar datos y al insertar nos va a aparecer los mismos. Nos va a aparecer aquí en esta partecita ID de usuario, nombre del nombre, apellido paterno, materno y así sucesivamente. Entonces, en una parte más que cargue, bueno, ahorita que cargue esta parte. mm, Ahorita que carguen entonces. Bueno, en lo que carga, como lo había, miren, ya. Aquí nos aparecen todas las columnas que tenemos en nuestra tabla. Y aquí podemos asignarle nosotros mismamente los valores en esta partecita del valor. Los podemos llenar automáticamente. Le ponemos un ID. Cabe mencionar que si ya está el ID 1, ya no podemos volver a poner el ID 1. Debemos poner el uno siguiente, el 2, el 3, el 4, el 17, el que tú quieras, se lo puedes asignar. Y le asignas todos los datos, le das en continuar y automáticamente se guarda y se ponen en la tabla. Se guardan en la tabla y ya te aparecen los datos. Como le digo, aquí anteriormente yo había almacenado un dato para que pudiera ingresar a lo que es nuestra base de datos. Entonces, como ya lo hice yo, más simplemente lleno los datos, tal cual. Tengo un usuario llamado juan@gmail.com con una contraseña de la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5. Y le damos al botón ingresar. Como lo había mencionado anteriormente, este nos da la bienvenida con un mensaje. Nos sigue enseñando lo que es la conexión exitosa. Por esa razón había deshabilitado lo que es esa partecita. Bueno, automáticamente sigue corriendo el programa y se va a abrir una siguiente interfaz. Suele demorar un poco, entonces podemos esperar un poco. Ya. Si se dan cuenta, aquí ya no nos aparece la partecita de el usuario. Se cerró automáticamente y en su lugar abrió que es nuestra interfaz de lo que es la pastelería. Bueno, prosigamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un nombre de un producto al almacén. Vamos a, no sé, harina. Vamos a poner harina. Vamos a guardar harina nomás. ¿Cuánta cantidad vamos a guardar? Como es un almacén y es una pastelería, vamos a decir que guardan 10 kilos de harina. ¿Qué fecha lo hizo? Pues lo acabamos de hacer actualmente. Entonces, por lo siguiente, hacemos lo que es la fecha de actual, que es el 29 del 05 del 2023. ¿A qué hora se realizó? Actualmente estamos a la 1 de la mañana, entonces, por razón, hacemos lo siguiente: a la 1 a.m. de la mañana. Ya que llenamos los datos, le damos en el botón guardar. Y esta automáticamente nos va a enseñar un datito, bueno, un mensaje, el cual nos va a decir que los datos se insertaron correctamente.
y aparecen automáticamente en nuestro apartado de nuestra tabla. Ahora, vamos con lo siguiente. Yo quiero buscar un ID, entonces voy a darle el botón 9 y le doy en el botón buscar, automáticamente me aparecen estos datos, los mismos, ¿sí? Y quiero actualizar harina, porque no era harina, perdón, disculpen, era leche, entonces. Era leche y eran 10 litros de leche. Le doy en el botón actualizar y automáticamente se actualizan mis datos. Los datos que puse ahorita actualmente se actualizaron en nuestra tablita a la hora que yo presioné el botón actualizar, ¿sí? Pero resulta que yo quiero, bueno, votar, eliminar o quitar un dato, ¿sí? Selecciono el dato que yo quiera, no sé, los huevos, quito, y le doy eliminar, automáticamente me sale un mensaje, elemento eliminado. A la hora que yo le dé aceptar, va a desaparecer este dato. Presten mucha atención. ¿Observaron? Automáticamente el dato desapareció. Ya no está. Si yo agarro, lo busco, me va a decir que no existe ese producto. Bueno, esta partecita ya no le cambié, pero no existe ese producto. Entonces, por esa razón, también nos sirve la partecita cuando el usuario se equivoca. Bueno, ahora vamos con lo siguiente, el registro. El registro, vamos con el registro. Vamos a darle un nuevo usuario, el cual lo guarde. Vamos a decir que este se llame Martín, con un apellido llamado Rojas, el paterno, y Cavita, el materno. Y tenga un correo llamado martin@gmail.com, con un teléfono del 248-124-7777 y una dirección de la vista con el número 20. Y genero la siguiente contraseña: 1, 2, 3, 4 y 5. Para rápido. Pueden generar cualquier contraseña, me lo vamos a decir. 2, 4, 6, 8. Para que sean diferentes a la que tenemos acá. Podemos generar más dígitos si es que lo queremos realizar. Y le damos en el botón guardar. Automáticamente lo mismo nos va a aparecer en la misma anterior del almacén. Y se insertan los datos. Y ya sería en esta partecita lo mismo. Pero, ¿qué creen? Híjoles, se me olvidó que Martín lleva acento en la I. Entonces, por esa razón, busco lo que es su ID, que es el 3, le pongo su acento, le doy en el botón actualizar. Automáticamente Martín ya tiene el acento en su tabla y ya me aparece en esta partecita, ¿sí? Ahora vamos a generar otro dato para enseñar. Pedro Ramos Juárez. Llenamos lo mismo con su mismo correo electrónico, gmail.com, con un número muy diferente, 248-134-5689. Y él vive en, no sé, 16 de septiembre, en la calle 16 de septiembre. En la calle 16 de septiembre, y tiene la siguiente contraseña: A, A12, B34. Lo guarda automáticamente. Se insertan otra vez los datos, pero no quiero que estos datos se muestren en mi tabla, ni quiero que se muestren en mi almacén de datos, porque automáticamente los datos que tengo acá, que es lo que voy a enseñar, se guardaron automáticamente en mi base de datos, ahora que está cargando. En un momento más se mostrarían, que suele un poco tardar esto. Ojo, podemos observar que son los mismos datos, los mismos aparecen acá. Entonces yo quiero eliminar a Pedro, lo voy a eliminar. Ya no me aparece en mi tabla. Entonces vuelvo a recargar. Aquí otra vez me está apareciendo. Tengo que volver a cargar lo que es la tabla usuarios,
le doy clic en usuarios y automáticamente vuelvo a actualizarla. Y miren, desapareció lo que es la parte de Pedro, su dato de Pedro. Entonces, aquí así puedo eliminar lo mismo en registro. En productos lo mismo. Aquí nomás puedo seleccionar, ajustar lo que es el precio y todo eso. Pero como no tiene una acción ahorita por el momento, por esa razón quedan en soleptas estos dos apartados. Pero en este apartado, como lo había mencionado, estos son para las ventas de productos en decoración, ya que hay pastelerías que venden lo que son los productos. Aquí está la realización de la venta y también la realización de la venta en esta partecita, si se logra ver. También está aquí los productos que maneja: pastel de chocolate, pastel de zarzamora, pastel de cajeta, de nuez, de dulce de leche, moca, etcétera, ¿no? Y aquí venden las decoraciones de velas de, ¿cómo se llama? De número, de chispitas, decorativas y personales, gorros de fiesta, globos y piñatas. Ahora, vayamos a la venta. Yo soy un cajero ahora, ¿no? Voy a meterme al papel de un cajero. Como cajero voy a realizar lo siguiente. Voy a decir que qué producto va a comprar. No sé, fue el pastel de moca. ¿Cuántas unidades compró? Compró una unidad por el momento. ¿En qué fecha compró el producto? En la fecha actual ahorita, que es el 29 del 05 del 2023. ¿A cuánto está el producto? Ah, si observamos, el producto estaba de a 100 anteriormente. Pongo lo que es el precio tal cual, si quieren así o así. Como ustedes gusten, lo podemos guardar. La hora de venta, ¿qué se realizó? A las 01 con 57 AM. No, vamos a cambiar, porque sería muy absurdo que sea a esa hora. Sería a las 3, a las 15:00 PM, que son las 3 de la tarde. ¿Y a qué dirección quiero guardarlo? ¿O a qué dirección quiero mandar este pastel? Si el usuario da su dirección, lo podemos mandar allá. Pero ahora si lo que es el cliente no da ninguna dirección, lo podemos dejar así tal cual. Ah, perdón. Los datos deben estar llenos por el momento. Podemos poner lo que son guiones y automáticamente damos en este caso lo que es en esa parte del dato que no existe. Entonces vuelvo a llenar lo que son los mismos. Dijimos que a las 15:00 PM. Aquí el precio sería de 100. Lo dejamos así tal cual. La fecha fue actual, del 2023. Las unidades dijimos que una unidad compró solamente un pastel. Y aquí dijimos que era un pastel de moca. Y automáticamente guardamos los datos, ponen los datos insertados. Y como aquí no tuvimos ninguna dirección, simplemente dejamos como guiones, porque son datos que no vamos a poderlos dejar vacíos. Pero ahora, yo como usuario, quiero agarrar y quiero ingresar otro dato. No, quiero buscar más bien un dato. Voy a buscar lo que es el buscar, el dato 1. Y me aparecen todos los datos. Igual si lo pongo en el dato 4, que es el ID 4, automáticamente me aparecen esto. Y le pongo esta partecita, que es asteriscos. Toda esta partecita con pura asterisco. Se insertan los datos automáticamente. Ah, perdón, sí es cierto. No puedo guardar los mismos, no puedo actualizar, sí es cierto, me había olvidado. Pero puedo guardar el dato, si es eso. Y lo elimino y aparecen los datos así. En esta partecita tú te estarás preguntando, ¿y esto para qué me sirve? Ah, en lugar de estar aquí presionando como uno, así como yo lo estoy haciendo, podemos hacer lo siguiente. Presiono el botón y automáticamente me lleva a registro. Presiono el botón de almacén y me lleva al apartado de almacén. Y así sucesivamente le puedo hacer yo. Es así. Esta parte la hice mediante botones, ahora sí. Déjenme busco lo que es la partecita de principal. Y en esta partecita hice una action perform, si no olvido. No, no mal recuerdo, hice una action perform. Ahorita que cargue. Y bueno, estás tardando un poco. Ok.
Nos vamos a Events y Action Perform, le asignamos una acción a esos botones y a esos botones decimos que a la selección de lo que es el apartado de nuestro index, que es esta, asignamos un número 0, 1, 2, 3, 4 y si nosotros lo queremos conectar, un ejemplo, el usuario es el número 1, que es la partecita de registro. Y así lo vamos haciendo automáticamente con todos. Es el Select Action. Y así se va automáticamente a la hora que accionamos lo que es botones. Y nos llevan a estos apartaditos, sin necesidad de estar presionando automáticamente esta parte. Ahora, antes de terminar la ejecución, prosigamos a hacer lo siguiente. Voy a desconectar mi base de datos. Voy a querer guardar un dato nuevo. Entonces voy a poner de 3 leches. En 199, ahora sí le cambiamos esa partecita. Fue a las 12 p.m. Y este cliente nos dio una dirección, la cual le llevemos a la vista número 20. Le damos en guardar. Bueno, se suponía que los datos no se tendrían que conectar. Bueno, eso sería, pero sería un pequeñito error. Entonces, solamente sería mejorar de modo que no se pueda conectar. Pero automáticamente sigue insertando los datos. Eso sería todo por lo que es. Y a la hora de accionar esta partecita, podemos cerrar lo que es nuestra parte de interfaz y nos lleva automáticamente otra vez a lo que es el apartado de iniciar sesión. Si nosotros queremos terminar igual, le damos en la X y automáticamente terminamos lo que es la ejecución del programa. Espero que haya quedado un poquito claro lo que es la explicación. Si alguna duda tienen o alguna aclaración, me gustaría saberlo en este caso, para que fuera un poco más reforzado lo que es la información referente a lo que es la conexión de base de datos, ya que es un tema muy interesante y muy bueno, la verdad, ya que llama mucho la atención estos temas por lo regular, aprenderlos. Bueno, lo único que puedo decir en este caso, desde mi punto de vista, déjenme prendo mi cámara ahora sí, disculpen, para que podamos hablar. Así, ¿me pueden ver a la hora de hablar? Bueno, en lo que se presenta la cámara, como lo había mencionado yo, es un tema muy llamativo, la verdad. Sí es un poco tardado, a veces uno se pierde, eso es normal de todos. Ya sí me puedo ver. Eso es normal de todos por lo regular. Siempre nos perdemos a inicios. Yo también me perdí a inicios al crear esta base de datos. Me costó un poco, pero ya conforme a lo que vas viendo y lo vas viendo poco a poco y vas viendo a dónde se conecta, a qué tablas y todo eso, vas entendiendo más con respecto a lo que es MySQL y la conexión a base de datos. Por esa razón, yo puedo dar como conclusión que es muy importante aprender mucho lo que es la conexión de base de datos, más la materia de fundamentos de base de datos, ya que eso te da como una pequeñita introducción directa a lo que es esto. Sí, porque te empiezan a decir qué códigos debemos ocupar, qué syntax debemos ocupar, qué es el select for, el delete, no sé, agregar datos, insertar datos también, eh, etcétera. Hasta podemos en esta misma partecita, de nuestro mismo MySQL, aquí lo hice yo con ayuda de él, pero podemos en esta partecita, si nos vamos acá en pastel, y damos en SQL, ojalá ahí se pueda ver, sí se puede ver, en SQL, nos va a salir con una partecita de código, que es creo que es un código, sí, es un código creo,
donde nosotros podemos realizar las acciones que queremos, ¿sí? Es lo que voy a enseñarles un poquito. Y por esa razón yo digo que es un poquito más importante aprender esta parte en- para introducirnos a lo que es el programa, ¿sí? Entonces, en lo que carga, ok. Aquí en lo que carga podemos aquí crear o seleccionar varias cosas. Un ejemplo para rápido y no extenderme de más yo. Voy a seleccionar lo que son los atributos de mi tabla de, de usuarios. Aquí lo podemos hacer para rápido. Aquí lo podemos hacer también ¿cómo se llama? En pastelería, pero debes de aprenderte todos los datos. Por esa razón me voy ahorita rápido a usuarios y les voy a enseñar cómo se selecciona también, porque también es muy importante aprender mucho lo de que es la base de fundamentos de base de datos, ya que eso va a ser una introducción para que podamos entrar de lleno a lo que es conexiones de una herramienta de igual a esta que creamos. ¿Sí? Entonces, prosigamos con lo siguiente. Listo. Aquí borramos esto. Este lo está mandando a llamar toda la tabla. Y vamos a seleccionar simplemente el ID. Vamos a seleccionar el ID del usuario, su nombre. Ojo, deben de estar llamados tal cual, ¿eh? Porque si no los llaman tal cual, a veces no te los toma en cuenta, ¿eh? Por ejemplo, aquí ya lo volví a llamar dos veces, entonces ya, aquí si lo dejaba así tal cual, va a marcar como error. Y vamos a nomás a mandar a traer lo que son los apellidos, para rápido. Ya matar. Y aquí me va a decir de qué tabla. Pues de la tabla usuarios. Y automáticamente nosotros seleccionamos simplemente estos datos y nos los van a enseñar en nuestra base de datos de MySQL al procesar este código, en lo que carga. Porque en esta partecita les digo que es muy importante, porque como estamos aquí poniéndolo en práctica en nuestro mismo programa, en la parte de eliminar, en la parte de eliminar o mandar a traer o buscar un ID, en esa partecita estamos poniendo en cuenta, o estamos poniendo en cuenta, teniendo en cuenta más bien, el manejo de esos syntax. Mm, aquí un ejemplo. Esta es un syntax, igual, lo mismo. Estamos diciendo que estamos seleccionando todo lo que tenga tabla usuario, entonces lo va a llenar con respecto a los datos. ¿Sí? No más tantito que dejen que se trabe mi computadora un poco, porque anda un poquito lenta. Lo que procesa esa información, les sigo explicando en esta partecita. Ojo, creo que hice algún error. Sí, sin querer eliminar. Ahí está. Bueno, eso sería un poquito ahorita para arreglarlo. Pero a la hora que aquí hicimos esto, simplemente nos va a enseñar la misma tabla. Miren, es lo que les mandaba decir. Lo mismo que hacemos lo del anterior código, hacemos lo mismo. Selecciono el ID, nomás el nombre, apellido paterno, y mandamos a traer los datos de esa tabla. Pues es lo mismo que estamos creando acá. Simplemente mandamos a traer lo que son los datos. Aquí, como dije, es un syntax, está mandando a traer toda la tabla. En esta parte del delete, aquí está igual mandando a traer la tabla de ventas, todo. Todo, ahora sí. Y la partecita de eliminar, aquí estamos haciendo que los campos se vacíen.
Un poquito más abajo. Aquí, en esta partecita. Aquí estamos haciendo un código de un syntax igual de base de datos. Estamos diciendo que inserte en la tabla datos, en la tabla ventas, los siguientes atributos: nombre, unidad de ventas, fecha, precio, hora y todo eso. Lo mismo que expliqué anteriormente a inicios del video. Todo eso es muy importante. Por esa razón me estoy un poquito extendiendo o estoy dando otro punto diferente de referencia. Entonces, por esa razón, como lo digo, es muy importante aprender también lo que es la materia de fundamentos de base de datos. Como conclusión, yo podría decir que me llevo una gran experiencia para mi formación como ingeniero de sistemas en sistemas computacionales, ya que esto me va a servir mucho a mi carrera en un futuro. Entonces, por esta razón, debemos aprenderlo con mucha intención esta partecita. Y pues, desde mi punto de vista, sería ya todo a partir de ahora. Espero les haya gustado lo que es este video, aunque fue un poco extendido, sé claramente. Y pues espero alguna duda o aclaración en los comentarios, si es que hay alguna. Me gustaría responderla si es que llegan a tener alguna duda. Bueno, mi nombre fue Juan Diego Estrada Rojas y muchas gracias por su atención.